Bienvenidas y bienvenidos. Este es Psiconciencia, Psicología, Conciencia. Yo soy Valeria Marzano, soy psicóloga y hoy vamos a hablar de autoestima. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al segundo episodio de Psiconciencia. Hoy vamos a hablar del tema de la autoestima, que es algo que afecta a muchas personas. Exploraremos qué es la autoestima, cómo influye en nuestras vidas y, lo más importante, cómo podemos mejorarla. Así que si alguna vez te has sentido insegura por tu baja autoestima, este episodio es para ti. Bueno, primero de todo, me parece fundamental definir qué es la autoestima. La autoestima es la valoración y percepción que una persona tiene de sí misma. Es una valoración subjetiva y emocional del propio valor como individuo y está basada en las experiencias y en la percepción que una tiene de sus habilidades y características personales. En blanco y en botella es la opinión que tienes de ti misma. Es importante distinguir la autoestima del autoconcepto, que al contrario es una imagen más objetiva y cognitiva de tus características y habilidades. Es muy común que una persona tenga un buen autoconcepto de sí misma y una autoestima baja. Por ejemplo, una persona que sabe que es una persona válida, que tiene un buen trabajo, que tiene buenas relaciones sociales, familiares, etc. Es decir, a nivel cognitivo, esta persona es plenamente consciente de su valor. Pero luego, si miramos más a nivel emocional, esta persona, a pesar de reconocer su valor, se siente insegura, no se siente suficiente, no se siente aceptada, importante, puede que se sienta menos que los demás, puede que se compare con los demás y siempre sale perdiendo, ¿no?, de estas comparaciones, no se siente merecedora de amor o, por ejemplo, también se critica de una forma muy feroz, etcétera, ¿no? Si quieres saber más sobre esta diferencia entre autoestima y autoconcepto, en mi blog encuentras un artículo donde hablo justamente de esto. Mi blog es valeriamarzanopsico.com. Pero, ¿cómo se ve la baja autoestima en una persona? ¿Cómo se reconoce? ¿Y cómo es realmente una persona que tiene una baja autoestima? Ahora vamos a explorar un listado de características. Obviamente no tienes por qué tenerlas todas si tienes baja autoestima. Puede que tengas 1, 2, 3, 4, 5, da igual. Es decir, no tienen por qué ser todas, ¿no? Entonces, una señal muy típica de una baja autoestima es una autocrítica constante. A ver, la autocrítica es muy importante, es decir, cuando es constructiva es muy bueno que podamos revisarnos y revisar nuestras acciones, ¿no? Y aprender de nuestros errores. De hecho, esta es una señal, al contrario, de muy buena autoestima y más tarde lo vamos a hablar más en profundidad. Pero claro, cuando esta autocrítica es negativa, es constante, es severa, la persona se enfoca solo en sus errores y en sus defectos, exagera sus imperfecciones y, por otro lado, minimiza completamente o casi completamente sus logros. Ahí estamos hablando de una autocrítica no constructiva y esto sí que es una señal de baja autoestima. El perfeccionismo también es una señal de baja autoestima porque justamente la persona se pone a sí misma un yo ideal, inalcanzable y perfecto, porque sabemos que la perfección no existe, y entra en un círculo vicioso donde, a causa de este yo ideal, perfecto e inalcanzable, no puede lograrlo justamente porque es inalcanzable y entonces se siente constantemente decepcionada consigo misma. A menudo las personas perfeccionistas son las que más sufren la procrastinación. A veces pensamos que la procrastinación es una característica de personas no muy válidas o vagas o que no tienen ganas de hacer las cosas, ¿no? Al contrario, muchas veces la procrastinación es una señal de baja autoestima. Lo mismo que te comentaba antes, es decir, si yo cada vez me propongo de alcanzar un ideal imposible y luego siempre me decepciono a mí misma porque me doy cuenta que no lo puedo alcanzar, al final termino evitando todas aquellas situaciones que me ponen a prueba. Y esto retroalimenta mi baja autoestima. Otra forma en la que la baja autoestima se manifiesta en la vida cotidiana es la dificultad para tomar decisiones. Y no me refiero a todas aquellas personas que, como yo, no sé, tardamos 2 horas en elegir lo que queremos comer en un restaurante. No es necesariamente esto. Me refiero también a decisiones más importantes. Ahí el miedo de la persona que tiene una baja autoestima es el de tomar una decisión incorrecta para luego arrepentirse y hasta tener que enfrentarse a críticas externas o, peor, a críticas internas.
Entonces ahí otra vez vuelve la procrastinación, en este caso de la toma de decisión. Aquí lo que se ve claramente es una falta de confianza absoluta en las propias capacidades para tomar la mejor decisión para una misma. El autosabotaje también suele ser una señal de baja autoestima y ya habrás entendido que nos movemos siempre en la misma área, ¿no? Aquí banalmente estamos hablando del miedo al éxito. No sé si has escuchado alguna vez esta expresión, seguro que sí. Aquí voy a sabotear mis propias oportunidades de éxito porque tengo una creencia negativa errónea de que no me merezco ese logro, no me merezco el éxito, no soy capaz, no me merezco triunfar. Entonces me autosaboteo para no tener que enfrentarme a esa situación tan temida. Otra señal muy clara de baja autoestima es la dificultad para aceptar cumplidos. Y aquí seguro que si no has pensado en ti misma, se te ha venido alguien a la cabeza. En general, es la dificultad para aceptar no solo cumplidos, sino cualquier cosa que venga de los demás. Ayuda, regalos, cumplidos, lo que sea. Las personas con baja autoestima, cuando alguien les hace cualquier tipo de cumplido, tienen dificultades para aceptarlo porque se sienten incómodas, se sienten incrédulas, ¿no? No se lo pueden creer que alguien haya dicho algo bonito sobre ellas. Tener una baja autoestima también se traduce en cierta sensibilidad, por no decir miedo, a rechazo, al abandono, a la crítica, a que me dejen, a que no me quieran, ¿no? Con todas las emociones que esto conlleva, que pueden ser de tristeza, de ira, de decepción, de ansiedad. Hay personas que tienen una ansiedad real ante todas estas situaciones que te comentaba antes. También la necesidad constante de aprobación por parte de los demás tiene que ver con la baja autoestima. De hecho, está muy relacionado con el tema de la validación externa e interna, pero espérate porque en un minuto te lo voy a explicar mucho mejor y con un ejemplo muy fácil. Y para terminar un poco este recorrido en las señales de baja autoestima, creo que también una mención importante la tenemos que hacer a todo lo que tiene que ver con la autoimagen corporal negativa. Es decir, la percepción negativa del cuerpo y de la apariencia física. Aquí también hay un tema de comparación constante en general. Las personas con baja autoestima tienden a compararse con los demás y no solo a nivel físico, ¿no? Es decir, en general creen que son menos capaces, atractivos o exitosos que los demás. Como te decía antes, me gustaría profundizar un poco en el tema de la validación externa e interna, porque tiene mucho que ver con este tema de la autoestima. De hecho, la autoestima se construye a base de validación externa e interna. ¿Qué quiere decir esto? Voy a hacer un ejemplo muy visual para que sea súper claro. Imagínate que la autoestima es un vaso vacío, ¿vale? Y luego tenemos dos vasos más que al contrario están llenos de agua. Uno de estos dos vasos lleno de agua es la validación externa, es decir, la aprobación, el amor, el afecto que recibimos de los demás, es decir, cuando nos sentimos importantes, queridas, acogidas por las otras personas. Y el otro vaso lleno de agua es la validación interna, es decir, la aprobación, el amor y el afecto que nos damos a nosotras mismas, que pasa también por protegernos de la autocrítica no constructiva, lo que te comentaba antes, de los ataques externos, de elogiarnos cuando hacemos algo bien o ponernos manos a la obra para solucionar un problema que tenemos, etc. Todas estas son formas de validación interna. Cuando tenemos una autoestima sana, ese vaso vacío se va llenando a partes iguales a través de la validación interna y de la validación externa, porque necesitamos de ambas, es decir, necesitamos tanto del amor de los demás como del amor propio, a partes iguales. ¿Qué pasa cuando yo tengo una autoestima baja? Pasa que mi vaso de validación interna está vacío, por lo tanto no puedo obtener agua de ahí, ¿no? Y la única forma para conseguir agua es a través de la validación externa, es decir, voy a depender totalmente del amor y de la aprobación de los demás, porque no soy capaz, de hecho, de autosuministrarme a mí misma todo esto, entonces voy a depender de los demás para ello. En cambio, ¿qué pasa al revés? Es decir, cuando el vaso de la validación externa está vacío y el vaso de la validación interna está lleno de agua. Estamos hablando de un caso de autoestima exageradamente alta. Un ejemplo fácil para que lo entiendas muy rápido es pensar en una persona narcisista, ¿no? Una persona narcisista tiene una autoestima muy grande, muy exagerada. Y tiene muy poco en cuenta la opinión, el afecto y la aprobación de los demás, porque de hecho tiene una empatía muy baja, con lo cual los demás no le interesan de verdad.
¿Qué pasa en este caso? Pasa que la persona que puede ser narcisista, pero también en otros casos, por ejemplo, piensa en una persona que se hace famosa y se dice que se le sube la fama a la cabeza. También, pues en este caso, la persona compensa esta desconexión con la validación externa, que poco le interesa, alimentando muchísimo su amor propio y su validación interna. Con lo cual, también aquí en este caso, tenemos un desequilibrio entre validación interna y externa que no es bueno. Entonces, como te decía antes, es fundamental que haya un equilibrio entre validación interna y externa y que las dos vayan llenando nuestro vasito de la autoestima a partes iguales. Me parece importantísimo citar el autor de esta teoría, la teoría de los suministros afectivos, que es un psicólogo cuyos libros me encantan, y es Jorge Castelló, psicólogo experto en relaciones y dependencia emocional. Y aquí la pregunta interesante es, ¿qué es lo que determina que tengamos este equilibrio entre validación interna y externa, es decir, una buena autoestima o no? Es decir, ¿qué es lo que hace que tengamos una baja autoestima? Primero de todo, es importantísimo investigar las heridas de la infancia. Hay que preguntarse si esta persona durante su infancia o adolescencia ha sido criticada ásperamente o ha creído que tenía que demostrar su valor constantemente para ser querida. La comparación constante con los demás también tiene que ver con la baja autoestima. Por ejemplo, en una familia donde los padres comparaban la niña o el niño con los demás y siempre suele ser en negativo, ¿no? Es decir, te comparo con una persona que yo creo que es mejor que tú. Casi nunca es al revés, sobre todo si estamos hablando de baja autoestima. Y luego lo que pasa es que el niño o la niña va interiorizando esa voz de crítica, de comparación, y ahí es una causa clarísima de baja autoestima. También haber vivido experiencias adversas en la infancia y en la adolescencia tiene que ver con la baja autoestima, y aquí entra un amplio abanico de posibilidades, desde la negligencia por parte de la familia hasta el abuso, el maltrato, pero también malas experiencias en la escuela, como puede ser, por ejemplo, el bullying. Si nos referimos sobre todo al tema de la autoimagen corporal negativa, yo creo que los estándares de la sociedad y las redes sociales ahora en las últimas décadas sí que han afectado muchísimo las autoestimas de muchísimas personas, sobre todo mujeres, porque si hablamos de cultura y sociedad, no podemos no pensar en los estándares a los que las mujeres estamos constantemente sometidas y desde edades muy tempranas, de hecho. También un factor relacional puede estar implicado en la baja autoestima, vivir una relación de abuso psicológico, por ejemplo. Y no me refiero solo a la pareja, sino esto también puede pasar con las amistades, sobre todo en la adolescencia. Esto también puede afectar a la autoestima porque piensa en un periodo como puede ser la adolescencia, donde se está formando la identidad de esa persona, pues encontrarte con una relación abusiva puede afectar tu autoestima a largo plazo. Y en la edad adulta también, ¿no? Tener una pareja, una relación muy abusiva que ataca directamente la percepción de nosotras mismas, que nos hace dudar de nuestro valor, también puede ser una causa de baja autoestima. Si has escuchado el primer episodio de este podcast, sabrás que, aparte de dar definiciones y teorías sobre las cosas, porque yo creo que la información es poder, con lo cual me parece importante darte esta información, la segunda parte de los episodios del podcast se centra más en consejos y recomendaciones de qué puedes hacer para mejorar tu salud mental, en este caso en relación con la autoestima. Para hacerlo me voy a guiar con los 6 pilares de la autoestima de Nathaniel Branden, que me parece una visión muy interesante para ayudar a una persona a mejorar su autoestima. El primer pilar de la autoestima, según Branden, es la autoconciencia. ¿Qué quiere decir? La autoconciencia es la capacidad, como dice la misma palabra, de ser consciente de una misma, de tus propios pensamientos, emociones, necesidades, deseos, etc. ¿Esto qué implica? Que tienes que mirarte a ti misma de una forma honesta, auténtica y global, es decir, no puedes fijarte solo en tus defectos y en tus errores, sino que tienes que tratar de ampliar esta mirada y verte a ti misma de una manera objetiva, con tus cosas buenas y tus cosas malas. Aquí en terapia trabajamos mucho el autoconocimiento porque a veces me doy cuenta de que algunas personas ni siquiera se conocen tan bien a sí mismas. Es decir, no saben cuáles son sus deseos reales o lo saben pero están muy desconectadas de ellos. No se conocen de una forma profunda, con lo cual me parece muy importante trabajar en terapia el autodescubrimiento y el autoconocimiento.
El segundo pilar de la autoestima, según Branden, es la autoaceptación. Y aquí voy a agregar otro concepto que es el de autocompasión. Es un concepto que me gusta mucho. A veces pensamos que la compasión es algo malo, ¿no? Como de pobrecita. Pero no, en realidad la autocompasión es tratarte a ti misma con la misma compasión y la misma amabilidad, el mismo amor con la que tratarías a tu mejor amiga siempre, pero sobre todo en un momento de dificultad, de fracaso, de sufrimiento, sin esa autocrítica negativa que sabemos que no es constructiva. Volviendo al tema de la autoaceptación, como lo entiende Branden, es muy interesante porque se trata de tomar conciencia de los errores que cometemos a lo largo de nuestra vida, pero no machacarnos por ellos. Se trata de identificarlos, reconocerlos y aprender de ellos. ¿Qué puedo hacer para que esto no me vuelva a pasar? Y ya está, sin machacarse constantemente por lo que ha pasado. Recuerdo con mucho cariño una paciente que tuve en consulta que se machacaba constantemente a sí misma por unas decisiones que ella se arrepentía de no haber tomado. No conseguía perdonarse a sí misma por ello y trabajamos muchísimo este tema de la autoconciencia y de la autoaceptación de los errores que cometemos porque todos cometemos errores en algún momento de nuestra vida, por no decir siempre, todos los días, así que si es tan frecuente, no queda otra que aceptarlo y tratar de mejorar, nada más. Y aquí, en este segundo pilar de la autoestima, que es la autoaceptación, creo que es fundamental hablar del duelo que tenemos que hacer de nuestro yo ideal. Sobre todo, estoy hablando contigo si eres una persona muy perfeccionista, porque a veces es muy duro darse cuenta que ese yo ideal que tuviste toda la vida realmente no existe. Y puede ser muy doloroso entender eso. Pasa sobre todo en terapia, que para estar mejor, para fortalecer tu autoestima y amarte realmente a ti misma, de verdad tienes que despedirte de tu yo ideal y transitar el duelo que corresponde. Pero déjame decirte que cuando consigues superar ese dolor y ese duelo y consigues despedirte de ese yo ideal, vas a dejar espacio para que nazca tu yo real. O mejor dicho, vas a dejar que florezca, porque siempre estuvo ahí. El tercer pilar de la autoestima es la autorresponsabilidad, que viene un poco relacionado con lo que acabamos de decir, ¿no? Sería asumir la responsabilidad y, ojo, no la culpa de tus acciones, decisiones y elecciones de tu vida. ¿Cuál es la diferencia entre responsabilidad y culpa? La culpa es una emoción negativa que surge cuando hemos fallado nuestros valores y sentimos que hemos hecho algo mal. De hecho, está muy asociada con la rumiación, es decir, con ese enganche que tenemos a los pensamientos negativos. Repasamos continuamente esa situación pasada que nos está generando culpa y nos regocijamos en ese sentimiento. El hecho de estar ahí rumiando sobre el pasado nos mantiene en aquella época. Y si nos mantiene en el pasado, nos impide realmente hacer algo ahora, en el presente, para estar mejor. Y esta es la diferencia entre culpa y responsabilidad, porque la responsabilidad es la capacidad de asumir un error y las consecuencias de ese error. El hecho de reconocerlo y de asumir la responsabilidad nos permite ponernos en otro lugar, en un lugar de acción, es decir, ¿qué puedo hacer ahora en el presente o a partir de ahora en el futuro para mejorar o para compensar ese error? Es una diferencia de enfoque muy grande y es fundamental porque cambia completamente la manera que tenemos de enfrentarnos a una situación. La autoafirmación es el cuarto pilar de la autoestima según Nathaniel Branden y es básicamente la asertividad, para decirlo así, muy claro. Porque según Branden, la autoafirmación es básicamente la capacidad para defender tus creencias, tus valores, tus deseos, etc. Pero para hacerlo es necesario comunicarlo de una forma asertiva. Algo que hay que trabajar sí o sí en consulta con las personas que tienen un bajo nivel de autoestima es la asertividad, porque suele ser algo que falla mucho. ¿Y qué es la asertividad? La asertividad, para que lo tengas en cuenta, es un estilo de comunicación donde la persona consigue comunicar con los demás de una forma clara, pero a la vez respetuosa. Es capaz de escuchar activamente lo que los demás le dicen, pero a la vez puede defender sus valores, sus necesidades y sus deseos. Si te interesa en particular este tema de la asertividad y te gustaría que profundizara, avísame por mis redes sociales que te comentaré al final de este episodio y miraré de dedicarle un espacio.
El quinto pilar de la autoestima es lo que Nathaniel Branden llama la vida consciente. Vivir una vida consciente implica ser plenamente consciente de tus elecciones y acciones. Por ejemplo, si sientes que tomas decisiones de forma impulsiva o sientes que a veces vas un poco en piloto automático, vivir una vida consciente te ayuda a quedarte anclada en el presente. Si estás familiarizada con el tema del mindfulness, seguro que todo esto que te estoy contando te resonará muchísimo. Y también el tema del autoconocimiento es muy importante, más que nada para tomar decisiones de vida o para comportarte conforme a los que son tus valores. Si no sabes cuáles son tus valores, primero hay que hacer un trabajo de autoconocimiento, descubrir qué es lo que realmente te apasiona, te mueve la vida y luego ahí sí que puedes comportarte pues según lo que son tus valores y deseos. Y esto me lleva directamente al sexto y último pilar de la autoestima según Nathaniel Branden, que es el de la integridad personal, es decir, la coherencia entre tus valores, tus creencias y todo aquello que es importante para ti y tus acciones. A veces, cuando tus valores y tus acciones no están alineados, eso genera malestar, aparte de que crea una disonancia cognitiva brutal. La disonancia cognitiva es exactamente eso, cuando, por ejemplo, nuestros pensamientos o valores no coinciden con lo que hacemos, o, por ejemplo, tenemos dos pensamientos completamente opuestos. Un ejemplo muy práctico. Imagínate que yo tengo un trabajo y pienso que este trabajo no me gusta nada, pero cada mañana me tengo que despertar e ir a trabajar. Esta es una disonancia cognitiva porque pienso una cosa y hago otra. Y esto obviamente me va a generar malestar. ¿Cómo soluciono esta disonancia cognitiva? Pues en este caso en concreto que te comentaba hay dos formas. O cambio mi acción o cambio mi pensamiento. Si decido cambiar mi acción, pues me planteo buscar otro trabajo y cambiar de trabajo. Si decido cambiar mi pensamiento, porque por ejemplo ahora mismo no puedo cambiarme de trabajo, pues tendré que hacer como una reestructuración de ese pensamiento, es decir, decirme a mí misma que ahora mismo no puedo cambiar de trabajo, que tengo que aceptar por lo menos momentáneamente esta situación, también dando espacio a mi emoción, a mis emociones de que no me gusta ese trabajo, para intentar bajar el malestar. Entonces, un concepto muy importante dentro de este pilar de la integridad personal es lo de la autenticidad, es decir, de ser fiel a una misma, a tu manera de ser, a tus valores, a tus deseos y a tus necesidades. Y con esto me despido de este segundo capítulo de Psiconciencia. Espero que te haya gustado, que puedas poner en práctica los 6 pilares de la autoestima de Branden y que esto te ayude para mejorar tu salud mental y tu bienestar. Este podcast ha sido escrito y producido por mí, Valeria Marzano, psicóloga experta en trauma, ansiedad, autoestima, dependencia emocional, relaciones, violencia de pareja y psicología perinatal. Si tienes cualquier comentario o sugerencia, te invito a que contactes conmigo a través de mis canales que te dejo a continuación. En mi web, valeriamarzanopsico.com, vas a encontrar todos mis contactos, además de información sobre mí y sobre cómo trabajo. En Instagram me encuentras como valeriamarzano.psicóloga. En el enlace de la bio también encontrarás mi mail por si te gustaría hacerme llegar tu feedback o lo que tú quieras. Este podcast lo encuentras en Spotify, YouTube e iVoox para que te sea más fácil escucharlo, compartirlo y hacerlo llegar a más personas. Dicho esto, gracias por escucharme y no olvides seguirme para no perderte el próximo capítulo. ¡Chao!